interesa saber la hora, 9:32. Y hoy quería hablar un poco de la historia de, como es 100% rural, un poco de la historia de cómo se forma una colonia, porque hoy andamos en las colonias y vemos los caminos, vemos las quintas, vemos todo, pero en algún momento ese territorio fue un simple campo. Así es. Así que lo invité a Héctor Mela, que es referente ahí de la Florida, que conoce un poco de la historia, que lo conozco desde hace mucho, y viene acompañado por otra persona que hace más tiempo que la conozco. A ese lo conozco de hace mucho. Claro. Casi que gateaba vos que lo conoces. Sí, ya desde que tengo uso de razón, que es mi papá, claro. José Tizoco, que nos va a contar un poco de la colonia oficial número 1. Así es. A ver, ¿por qué es la colonia? Bueno, primero buenos días. Buenos días, Mario, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Se los escucha bien o no? Vos andás diciéndome, Cristian. A ver, operador. Ahí está. A ver. Bueno, voy a reiterar los saludos. Buenos días, Mario. Muchas gracias por hacernos esta invitación a mí y a tu papá. Así que, bueno, estamos con gusto de poder colaborar con un granito de arena de lo que podríamos aportar de la historia de la colonia. Muy bien. Bueno, buenos días. La misma persona que nos hace mucho, tuvimos una nota también aquí, y él es mi hijo, así que nos vemos bastante seguido. Está perdonado, don José. Lo felicito y casi que le agradecemos a los gringos y la gente de campo, que es un año más que se están haciendo este programa, que me parece que cada vez más se extiende a los oyentes, así que les vaya muy ¿Cuánto bien. le pagaste? Por lo menos él nos escucha. Claro, ¿cuánto le pagaste para que diga eso? Y no se dice. Bueno, una promesa, qué bárbaro. No se dice. Bueno, muchas gracias por sus palabras, don José. Aparte, si me lo permiten, hoy es el cumpleaños de José. Pero claro, ahora vamos toda la casa de él, muy bien. Ahí está, un aplauso. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. El tema de la entrevista, la colonia La Florida seguramente era una estancia de un solo dueño, y cómo nació la idea, o de dónde surgió la idea de hacer la colonia, en qué año más o menos, y cómo se logró de que eso que era una estancia hoy pasa a ser una colonia más o menos. Y bueno, así se fundaron todas las colonias, que hubo unas buenas ideas que de las estancias, por ejemplo, como es que le llaman esto, las estancias fueron expropiadas, los dueños, para hacerla en la Florida, por ejemplo. Ahí se hicieron en el año... Sí, yo tengo acá un poquito la historia también, así, pero voy a contar lo tuyo y después yo traje un machete por las dudas. Claro. Por la fecha más que nada. Claro, 1930 ahí. Sí, 1935. Sí. Pero la historia de los campos de la Florida viene con antelación, ¿no? Sí, el campo de los Lejerén. Los campos de Lejerén, en ese momento, porque había pasado otros estancieros en la estancia La Florida, y el gobernador, que por eso se llama Colonia La Florida, o si no... La colonia, o sea que el nombre real es Colonia Miguel Laurencena. Se la conoce como La Florida porque era el nombre de la estancia, de los campos. Sí. Miguel Laurencena era el gobernador de esa época. En alguna época fue el gobernador, pero los antecedentes de la colonia, por ejemplo, o de la ley de colonización acá en Entre Ríos, parte del año 1853, cuando era Urquiza gobernador, donde fundó la primera colonia en Paraná. Se llamaba Colonia Agrícola Militar Las Conchas, que no prosperó. Bueno, después vino la ley de colonización, que por eso la colonia La Florida o Miguel Laurencena es la primera colonia oficial número 1. Miguel Laurencena, justamente, es por una ley que tiene su número 2985/34, llamada Ley Orgánica o Ley de Transformación Agraria, que fue sancionada el 30 de junio de 1934. Pero en realidad los papeles llegaron en el claro, hay que promulgar la ley 1935, claro.
Los antecedentes de la estancia se remontan justamente al año 1835, cuando el gobernador de la provincia, Echagüe en ese momento, le concedió todas las tierras de la Florida a un teniente de milicias, a Ibrahim Ifram, que fue soldado de Urquiza. Y este hombre entonces le solicitó al gobernador, está documentado, por ahí tengo los archivos, le solicitó al gobernador que le sea otorgada una parcela de tierra, porque ya que sirvió a las tropas de Urquiza, él no tenía dónde caerse muerto, según él y según la nota. Y a los 30 días, antes de los 30 días, ya tuvo la nota de respuesta del gobernador, donde le otorgaba toda esta tierra de la Florida, que era desde Arroyo Tiguá a Arroyo Toledo, desde el río Mocoretá a Colonia Freita, que ya estaba fundada. La Colonia Freita estaba fundada ya. Claro, Colonia Freita en este momento es fundada en el 1914, así que tiene 122. ¿Y por qué no lleva número entonces? Porque no era oficial, era privada, es privada. Mira vos, qué interesante, no sabía eso. Che, y por ahí, para hacer un poquito de historia, ese campo, ¿cómo? Porque acá en Chajarí se divide una manzana y se hace distintas parcelas. Parcelas realmente. Claro, o sea, ¿cómo se dividieron los campos, las extensiones? ¿Son todas grandes iguales los campos? No. Los más grandes depende del lugar que le tocó a los arroyos, eso fueron más hectáreas. Hay lote, el más chico era de 13 vos lo tendrás. Sí, está archivado por aquí. Era de un Antonio Balsoto ese lote. Así que pero le dieron mano, fue el único lote que le dieron. Desde 3 hectáreas hasta... Había una variedad, pero grandes lotes no fueron que nadie se hizo estanciero porque le dieron cajito la tierra. Entre 13 y 40, sí, ponele. Sí, porque están los para el lado de Chajarita, los para el lado del oeste y para el lado de Raceta, pero medianamente son todos lotes más bien chicos, medianos chicos. Claro, no era como la otra colonización. Por ejemplo, allá en casa le dieron 2 lotes porque había lotes de sobra por último, que son 17 hectáreas. Y entonces la otra mitad le dieron a un vecino para repartir, que tengan toda tierra. Y las tierras generalmente eran de 60, 70, 50 las hectáreas que se iban a... Entonces si vos nombrás, porque de 2 o 3 lotes cada uno es una cosa, pero porque eran 129 lotes los otorgaron ahí para distribuir, de los cuales hoy no somos más, 4. Pero de esos 129 lotes, ¿cuántas familias ingresaron? 129, no, ingresaron menos, porque había familias que le dieron 2 lotes. Hasta 3 también, hasta 3 lotes también, sí. Así que, pero ¿tienen el número de cuántos colonos ingresaron por primera vez? De esos 129 lotes, más o menos cuántos habrán sido, entre 50 y 60 colonos, más o menos. Acá tengo el nombre de todos, pero no así la cantidad en números, ¿viste? Pero tengo el nombre de todos, porque ingresaron en el 35, en el 36, también ingresaron en el 37 y en el 38 y en el 39. Y hasta el 49 fueron los últimos que ingresaron. Fueron ingresando a poco. Y para hacer un poco de historia, cuando la gente llegaba ahí a la colonia, obviamente que lo primero que vos necesitas es un lugar donde quedarte, que es la casa. ¿De dónde sacaban agua? O sea, había bombas sumergibles como ahora, que apretaba un botón, o porque había que, o era de los arroyos que sacaban. Se hacían los pozos a pala, se lo hacían. Acuña le hacían los pozos a Acuña, pozos a Acuña. Sí, que don Federico Carlazaro, desaparecido hace muchos años de la colonia Santa Juana, era especialista en eso. Y habrá pasado de chacra en chacra a clavar, se hacía 10, 12 metros, depende. El lugar que estaban, las aguas llegaban
hasta tal punto, por ejemplo. Claro. Nuestra agua en nuestra chacra, el primer pozo tenía 12 metros. ¿Y a los 12 metros de profundidad había una vertiente que abastecía el pozo o era agua de lluvia que caía dentro del pozo y se almacenaba? No, era como que vertía, pero medianamente, no tenía que apretarlo porque te quedabas sin agua. Y de ahí la sacaban con balde. Con balde, en los primeros tiempos, balde, todo a balde. Y... Sí, cuando se mudaban las familias ahí a la colonia, para hacer un poco de historia, cuando se mudaba toda la familia o primero iba una parte de la familia a organizar el campo y después venía lo que es la gurizada, las mujeres o cómo se empezaban a instalar en la colonia? Yo de mi familia, porque yo nací ahí, no puedo contar lo que vi, sino lo que supe. Llegaron primero los mayores para ir haciendo los lugares para que después venga el resto y pasar un tiempo antes de ir a vivir todos ahí. Claro, sí, primero se organizaban y después se iba ¿no? Y había que hacer el rancho, había que hacer en esos tiempos la mayor parte eran casas de barro. Después empezó a funcionar los ladrillos y eso, pero allá viví, después que yo nací, es un rancho largo y divertido, ¿no? Como quien dice. Sí, y en la primera época, ¿qué se producía en la colonia? Cuando llegaron ahí y arrancaron porque había que hacer algo para sobrevivir. Y sí, la colonia se caracterizó por ser agricultura. Maíz, tártago, girasol, maní. Era la producción base de aquel tiempo. Claro, y alguna vaquita y como sin duda, para lechera. Sí. No existía las forestaciones, se las fueron haciendo no hace muchos años. En aquellos tiempos se plantaba algo de forestación que se podría llamar eucalipto de los colorados, que era nada más que para sombra en el campo para los animales, porque no había un árbol en cada uno de los campos, solamente en las costas de los arroyos, y si no muy poquitos, ñandubayas, pinillos, esas cosas. Así que la Florida se caracterizaba por ser una colonia agrícola en un primer momento. ¿Y en qué época empezó a llegar la citricultura, que es lo que hoy más hay? Algo, te voy a decir, intermedio, que hubo una ley del gobierno en esos tiempos que había que plantar 300 plantas de olivo por chacra. Obligación. Y la plantaron lo más grande. Y tal es así que es tan resistente a la vida el olivo, que hay en los campos que están para ganadería, y hay todavía algunas plantas de olivo últimamente se hacía para hacer la aceituna, pero eso fue hecho para mandar a las fábricas aceiteras y esas cosas. Se mandaba el tártago, se mandaba el girasol, se mandaba la aceituna. El olivo. Claro. Así que nosotros la aceituna, pero se exportaba olivo. Sí. Sí, había acá derecho en calle 9 de julio y 28 de mayo actualmente. Todavía hay. No sé si está todavía una planta procesadora de aceite de oliva, ¿no es cierto? O sea que entre la época agrícola en los primeros tiempos a la citricultura que es hoy, hubo una época donde también fue productora de olivos en la colonia La Florida. Pero convivían las dos cosas, ¿eh? Claro. Porque antes el olivo se fue la producción agrícola y después se plantó el olivo era así. Sí, era así. Como que fue mutando. Y bueno, todavía hay algo de agricultura. Hay todavía algo de agricultura, que es la mínima parte. Olivo, como dice José, aún se conservan plantas que están verdes todavía. Y bueno, la citricultura sí, ya como que tomó la gran parte, copó lo que es la producción principal hoy en día, ¿no? Porque el olivo en algún momento, un año daba y otros años no daba, ¿no? Es decir, así medianamente. Por medio era. ¿Uno por medio? Uno por medio, generalmente sí, por medio. Porque al cosecharle este año, se le tiraba de los gajos así para que el olivo caiga en unas lonas que se ponía para después. Y entonces no le quedaba resto para el año siguiente volver
Entonces, y después al otro año, ahí sí, minaba nuevamente. De bolitas otra vez. Sí, Y- pero era grandioso el movimiento en la época que eran. Esta época, digamos, nuestra base era el día de San José, el 19 de marzo. De marzo de este mes. Ujú. La teníamos como base empezar A cosechar. y después cosechar y mandarla a los lugares. Ahí existió una cooperativa, mezclé un poquito, una cooperativa también en la colonia, que todos la conocemos, la colonia La Cooperativa General San Martín. Claro. que recibía. Sí, acopiaba. Y después estaban los particulares, Claro, otros que, sí. que compraban. Sí, yo me acuerdo de la cosecha de aceitunas ahí en el Tangá. Yo era muy chico, me acuerdo. Y todavía están los Sí, rastros ahí. claro, sí. De la zona de mía ahí había unas plantas de olivo en casa, pero ya mi viejo los había cortado, ya no. Y en la zona de Colonia Freitas o cerca, que ahora es forestación, era una estancia que se llama un COP de Pax. Codepac, Ajá. con la Y compañía. Y compañía. Justamente ahí había grandes plantaciones Sí. de aceituna, donde me acuerdo nosotros cuando éramos jóvenes era el tiempo de cosecha. Ujú. Más que ganarnos el mango, también era como una aventura ir a claro. cosechar. Sí. Linda. Allá hasta el Mandisovichico. Claro, Para claro. vivir a mucho de esa temporada, había trabajo de sobra para la muchachada, para todo. Claro. Sí, Claro. y en esa época todavía se trabajaba con bueyes, ¿no? Sí, Mario, perdón, estaba distraído en otra cosa. Sí, se trabaja con bueyes y caballos, arados de mancera, rastra de arrastre, hasta que aparecieron los primeros tractorcitos, que fue donde la gente también se empezó a animar a la citricultura. Pero aún así, yo recuerdo que se trabajaban las quintas, las plantaciones de quinta, que no eran grandes extensiones, se las trabajaban con bueyes y caballos también, y arados de mancera, ¿Y el averi, como le decía. ¿En qué época empezaron a llegar los primeros tractores a la colonia? ¿En qué años más o menos? Fuerte cuando entraron los Sector, fue el Ah, principio. 52, 54. Ese era cuando se llenó de tractores, pues. Claro, pero los Sector sí son más o menos de Son ese 52, modelo, son modelo 50, 54. claro, pero seguramente que cuando llegó a la colonia ya tenía sus años de uso también, así que fue después. Ujú, Así ya que era- la época de los tractores habrá sido por allá por el 60, Sí, cuando más o sí, menos. más o menos, sí. Vendían más o unos menos. Hanomag de pata junta acá. También se vendían y habían. Sí, las dos ruedas delanteras juntitas, sí, sí. Para los surcos. Claro, y eso habrá sido Eso era Hanomag, yo me acuerdo que lo vendía acá Suco. habrá sido un avance grande. Ricardo. Ajá. Sí, Claro. nosotros en este caso era un par de vecinos que compramos los Omeca. Claro. Los Omeca y después estaban los chiquitos, los de 5, esos que lo ocupaban más para eso eran los... Los Que los U25. U25, los Fiat, los U25, los los U25, Fiat, claro, los Fiat. Fiat, claro. El otro era 11 y el... Claro, Después 411. Después Llegaron 411. todos medio juntos eso. Claro, Y claro. don Ricardo los vendía. Ujú, el U25 con 25, el otro con 30 y algo, no llegaba a 40 caballos. No más. El ¿El 411 tenía más? Sí, tenía más, porque yo tengo uno y Ajá. aún está en funcionamiento. Mirá vos, Sí, sí, ajá. ¿qué tal la caballada consume? Sí, ¿no? Cada 40 y pico HP. El 42, 43, 34, sí. Claro, y ahí empezó la época más fuerte de quintas porque había herramientas como para cultivar. Y Claro. la rastra Fertimac. Sí, 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 era- Tuve que hacer sí. de nuevo para trabajar. Fue tan grande el cambio que fue una vida distinta. Claro. Hubo que cambiar mucho porque antes era caballo y bueyes y caballo y tener un tractorcito Claro, el tractor no se cansaba. no se cansaba y te llevaba, te traía chajarí, Sí, se le ocupaba mucho para andar también. claro. Eso quería saber, los primeros autos que llegaron a la colonia, ¿en qué época llegaron? Más o menos. Porque antes se movían en sulky, a caballo y en carro Y y... también habrá sido, ¿no, José? Alrededor del 60, por ahí, un poquito Sí, antes. sí, pero- En el caso de mi abuelo, en el año 62, 63, logró comprar un Playmo. Un Playmo de cuántas caravanas, cuántas tenía los barquitos. Porque venía Playmo de 1, de 2 y de 3. No, eso no recuerdo. Lo que sí recuerdo que era el Y tenía modelo, reloj era delante. modelo 38.
Eso sí, yo tenía un Playmo 39, pues. Esto no tenía ni barquito. El que No, sí, venían, depende la cosa, te venía una carabela, digamos, 2 carabelas o 3 carabelas. Depende claro, bueno, el modelo. Sí, el modelo. Claro, no, eso no recuerdo. Depende de la calidad. Motor 6 cilindros. No, No, porque gustaba de combustión. Era una bestia, era para ver un tractor. Le gustaba la nafta. ¡Oh! Eran dragones. Sí, Cómodo. se tomaban todo. A lo mejor no entendí la historia, pero él sí se acordaba del auto que tenía don Víctor Farneda allá, lo largo eso que tenía. Un Kaiser Carabela. Eso, sí, claro. Claro. Un cochazo. Claro. Bárbaro. Claro. Pero Sí. bárbaro para dar basto a echarle combustible. Sí, tenía que andar con un surtidor Sí. atrás. Era una que no sé en qué manos pasaron, pero ese fue el primer auto que tuvo mi papá y mis hermanos y yo, sí. de los Tizocos. Por ahí Sí. para la gente Sí, que eso ya para el año 65, 66 Sí, años. porque cuando las colonias No. ahí que se dieron, que fueron Raceta y las otras, ahí apareció muchos tractores nuevos también y todo ese tipo de autos, todo como que un progreso de... para Yo la tenía lo del gente- Kaiser Carabela porque dijo que era grande y largo, entonces me jugué por eso. Después claro, pero no llegó a la colonia el Ambassador, ¿no? Pero bueno, Sí, que que también no de sé la qué misma más. fábrica, ¿no? Yo tengo una anécdota un poco para poner un poquito de humor. ¿Cómo no? Respecto al auto que consumía mucho. Yo tenía un familiar que fallecido, había comprado un Chevrolet 43. Lo llevó de Chajarí hasta la colonia Cadel. Llenó el tanque en Chajarí y antes de llegar a su casa se vació. Le dijo que me resultaste tragón, dijo. Pero el tema es que tenía agujereado el tanque y no se había dado cuenta. Claro. Suena, ustedes lo conocen. Lo conocían. Sí, y eso Imagínate vos 6, 7 kilómetros, 10 kilómetros de aquí le consume el tanque de Como nafta. 50 litros. para la gente que se está enganchando, estamos hablando con Héctor Mela y José Tizoco, referentes de Colonia La Florida, contándonos un poco cómo fueron los inicios de la Colonia La Florida. Y uno de los grandes avances que habrá sido en la colonia para esa época habrá sido la llegada de la energía, porque en un primer momento seguramente luz eléctrica no existía. Habrá tenido varios años la colonia antes de que llegue la energía eléctrica a la zona. Nos criamos prácticamente sin energía, porque no la recuerdo, vos la tendrás, cuando vino las primeras, porque eran unos pocos salteados las primeras. Claro, no tengo la fecha. Por si hablo de mi casa en el año 80. Y no hacía muchos años que ya estaba así, las líneas madre con algunos usuarios. O sea que la colonia, casi la mitad de la vida de la colonia fue sin energía eléctrica. Así que imagínate el avance que fueron en estos últimos años. Batería y molinillo o algo por el estilo. Exactamente, el molinillo Claro. molinillo y la batería, Claro. y la radio batería. Claro. Sí, las radio batería, las pocas que había. Sí. Sí, había en la colonia 2 o 3 que tenían radio. Todos los vecinos se juntaban a la noche a escuchar los noticieros, a escuchar música, algunas novelas que no mi mamá se acuerda, pero había unas novelas, unas radionovelas. Sí. Hay algo que uno la tiene como base de lo que hay que decir, fue el Mundial del 77. Del 78. Que nosotros para venir tenemos que venir a Chajarí a ver porque allá había 1 o 2, pero no era fácil, que las líneas estaba creo que con Monte Casero en esos tiempos, las líneas y eso, y por ahí se veía, por ahí no se veía. El Mundial del 78. Sí, en el 78, sí, A allá partir del 78 empezó a haber televisión abierta acá en la zona, que fue el canal de Conquistadores. el de Conquistadores y el 4 de Concordia. Ah, el 4, Sí, sí. y se veía, se veía uno de Belén o algo, no de No, Belén. el 8 de Salto. El 8 de Salto, exactamente. así Ajá. es, sí. Uno de Bella Unión también se veía. Bueno, eso no lo tengo. El de Bella Unión, pero, No. pero cuando quería, porque a veces como todas cosas eléctricas, no, el partido jugaban igual y uno no daba. Había momentos que no se veía el partido, se veía la lluvia nomás. Sí. Y igual nos dábamos cuenta y animábamos los jugadores, ¿viste? Ujú. Sí.
Así que estamos hablando que es una colonia que hoy entonces tiene cuántos años está cumpliendo en esta época, 90 años cumplió el año pasado, así que ahora te toca el 91. Va para el 91. Este año 91 años así que si no habrá historia en una colonia que muchas veces a mí me gusta recordar mucho las raíces porque hoy que está medio todo hecho, parece todo tan fácil. Y lo que falta por hacer. Claro, y de contarle por ahí a nuestros gurises, che, mirá que antes se iba en sulky una vez por mes a Chajarí, y hoy mis hijos dicen no se puede vivir sin wifi. Claro, sí, totalmente. ¿Cómo ha ido cambiando? Sí. Che, ¿les parece si... Tenemos mensajes. tenemos un mensaje. A ver qué nos dice el oyente. A ver si me escuchan. Sí. Tenemos un mensaje de Norma Escobar. Ajá. Dice: bienvenido amigos, aunque no crean, lo extrañaba. Dice. Pero mira, bueno, gracias Norma, muy Después amable. tenemos un mensaje de Pablo. Ah. Dice: me acuerdo del negro Tizoco que tenía una carnicería ahí en la Florida. Ujú. Y después tenemos de Vanina tenemos también. Fíjate la Vanina ahí. A ver qué nos dice. Bueno, Vanina. buen día, Vanina Perini, ¿no? Buen día, qué lindo tener parientes como José. Saludo afectuoso al cumpleañero. Un abrazo para el querido Héctor. Así que, Bueno, muchas gracias, Vanina. así que está relacionado con Sí, con el poder, ¿eh? Estas relaciones Está relacionado con el poder acá. Bueno. Y bueno, tiene una persona en la política y uno en los medios de comunicación ya maneja la Argentina. Claro, es así. Bueno, muchas gracias. Yo los iba a invitar a hacer un cortecito, un tema musical. ¿Cómo no? Y después seguimos charlando un ratito más, porque me interesaba como para ir anunciándole a la gente que nos está escuchando un poco la parte social de la colonia, cómo se fue formando, cómo se fueron armando. ¿Cómo fueron interrelacionándose las familias? Las familias, porque habrán sido todos desconocidos que llegaron ahí. Que tiene que haber un punto de encuentro. Seguramente que sí. Seguimos en este 100% rural cuando son las 10:15 de la mañana con José Tizoco y Héctor Mela de la zona de la Florida, contándonos un poco de la historia de la colonia. Che, después que termine... Le puse colonos que nos visitan, Héctor Mela y bueno, y José Tizoco, colonos. Colonos, exactamente, son colonos. Son colonos. ¿Por qué? Porque viven en la colonia. Che, a las 11 viene pura cháchara después de 100% rural, ¿no? No falla jamás. El entrevistado de hoy, ¿quién es? Era un gendarme. El yerno de la Dominga. Enrique Pancho Herrera. Pancho Herrera. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela de gendarmería. Nos encontrábamos en el tren que íbamos a Buenos Aires. Tatán. Está en la parentela porque la señora era una sobrina mía. ¿Sí? Hija de la Dominguita, la Elba. Bueno. Estamos copando la radio show. Sí, veo, sí. Sí. Te cuento, si tenés que comprar un auto usado, tenés que visitar Autotito, Automotores, compra y venta de vehículos usados, repito, entre Álvarez Condalco y Almirante Brown. El teléfono es 643-2305 y en Instagram lo podés seguir por @autotito_chajarí. Ahí vas a encontrar la gran gama de autos usados que tiene Autotito. Vos vas por ruta 2 a 500 metros de la ruta 3 Hermanas, pegado a Agrosoluciones, está JSG, Industrial y Agrovial. Construye cámaras frigoríficos para comercio y citricultura, autoelevadores, apiladores, zorras, todo tenés ahí. Aparte vende tractores de origen indio y de origen indio. Pero no es porque lo hacen los indios. Claro, no, sí, lo hacen los indios. Claro, pero no los indios que uno está acostumbrado. No, son los indios, son los gentilicios de la gente de la India. Los que hacen los mejores tractores del mercado. La India es el principal fabricante de tractores en el mundo. Y ahí tiene los Fantrack. La Fantrack, ahí tenés la Fantrack, con todas las potencias, con y sin cabinas convencionales y de trocha angosta. Así que vaya a JSG Industrial y Agrovial, conversa ahí, le gusta el tractor, o le fabrican una cámara y lo enfrían. Mirá si hubiese sido darle a los colonos cuando fueron a la Florida un Fantrack doble tracción con cabina, con aire, con
con una rome atrás. Así hicieron. Para romper con el mancera, imagínate vos. Claro, anduvieron con los bueyes y el yugo. Si así le hicieron grande a la colonia, ¿cómo habrá sido? Y después cuando consiguieron caballos andaban más rápido, pero había que caminar más rápido atrás. Ya, pues se podían sentar después. No es así. Sí, para seguir, ajá. Después cuando tengo un espacito tengo algo para decir. Comente. De la Florida. Sí, señor. No, soy tan floridero que no me queda, quiero que queden cosas. Bueno. La Florida es una colonia que empezó así a lomo puro, pero es una colonia que la gente se puso a disposición de las instituciones muy rápido, todo, y no había capilla, por supuesto, en medio del campo se hizo la capilla. La escuela 32, que estuvo muchos años en la estancia, después con el tiempo está la escuela 32 de hoy día. No alcanzaron las escuelas, entonces había que hacer otra. Pasaron a la escuela 47 porque los chicos, las colonias, como decimos hoy, mucha gente y no la cabían. Hoy al revés, hoy hay mucho más en la escuela 32 que en la 47. Al margen de esa, no tenía por qué decirlo, pero es. Y después se hizo, como decía, una colonia tiene que tener capilla. En el año 42, del 36 al 42 ya estaba la capilla. Y otra gran cosa fue el Club Social y Deportivo La Florida, que me acuerdo que siempre me quedó en la memoria que yo era muy chiquito y don Samuel Quinn era el administrador. Y fue uno de los que, la gente que hizo la comisión eran los vecinos, que todos sabemos, con el de los que fueron los primeros. Pero don Samuel, siempre yo me recuerdo que decía que la escuela, el fútbol, el deporte, es tener la gente en el lugar que tienen que estar y no en la calle. Y así se fue haciendo, Claro. Y así está haciendo el día de hoy. Club La Florida, no porque uno sea tan floridero, es un ejemplo casi y trabajando con gente de ahí. Él estuvo mucho tiempo. Estuvo en él, pero no estuve como él, tú cubriste todos los lugares. Y por eso quería decir, tenemos la comuna que es parte de La Florida y San Pedro y La Florida. Y el presidente es el hijo del primer habitante, don Luis Croatini. Nieto. Nieto, perdón. Perdón. Sí, para organizar un poquito y para ir viendo esa parte de la historia, cuando se construyó la capilla, eso el gobierno le daba una parcela para ir construyendo las instituciones, o los mismos colonos iban cediendo parte de su tierra para que se vayan haciendo las instituciones dentro de la colonia. Y los carros y los viejos con los hijos cargando la tierra pala, y eso hicieron. Por eso digo que hubo una fuerza pareja. Claro. No dependió, no es política, vamos a decir. La tierra sí, era fiscal. La tierra era fiscal. La obra la hicieron los mismos vecinos. O sea que la tierra era fiscal, que era parte de lo que aún hay fiscal hoy en día. Claro. Solo que del otro lado de la ruta 1, 3 eran en aquel tiempo, ahora en la ruta 1, había unos terrenos fiscales donde el gobierno le otorgó para la construcción de la capilla con la autorización del arzobispado de Paraná. Pero la obra se la hizo desde el primer día hasta el día de hoy, con el trabajo de los vecinos, lógicamente con armadas las comisiones, y así los vecinos mismos, todos contribuyeron para que se organice el tema de la capilla. Antes de la capilla estaba la escuela 32. O sea, la escuela empezó a funcionar, obviamente, cuando empezaron a llegar los primeros colonos, con los primeros gurises, se creó la escuela 32, junto con la colonia, se podría decir. Y sí, muy poca diferencia, por eso, como dijo José hace un instante, la primera escuela, o sea, la escuela número 32 en su primera etapa, funcionó en la estancia de La Florida. En la administración. En la administración de la estancia. Claro. Estancia que, por otra parte, tiene una rica historia también. Sí, realmente sí. ¿Se acuerdan cómo era el nombre de la primer maestra que hubo? No, pues por ahí, viste, que queda
¿La primera qué? La primer maestra que dio clases ahí en la colonia, ¿se sabe o no se sabe? ¿Se sabe? Mira. Sí, el primer director, seguramente habrá sido personal único, no sé. Era el señor Juan José Martí. Martí o Martí, porque con Y. Ese era el primer director que tuvo, docente el primer docente como director. que funcionaba en la vieja estancia ahí Claro. Me siguió. El maestro González tuvo muchos años ahí en la Florida también. Sí, sin duda que sí, viste, yo traje un resumen, tenía todo. No me acuerdo el nombre, pero el maestro González tuvo muchísimos años ahí. Sí. Sí, ¿y se saben en qué año se inauguró la escuela? Nueva, digamos. La nueva, donde ya el edificio es donde está hoy la escuela 32, que se mudó de la estancia al edificio donde hoy es la escuela. Era la década del 70. Tiene bueno. que haber sido capaz que antes. Estaba Uranga Claro, si no me equivoco, claro. el 61, si Claro, no me equivoco. sí. Ahí se construyeron. gran fiesta, ¿sabes? Y en esa época también el maestro vivía en la escuela, seguramente, donde se hacía 2 aulas y una casita para el maestro. Si vamos a la fecha, en el año 59, 1959, se inauguró la escuela. Claro, La nueva parte de inicio Claro. de la escuela. Sí, Donde sí. está ahí a la entrada de la escuela. Nos dejamos muy lejos. No, ahí cerquita. No, tuvimos. claro, sí. Yo me Claro, guiaba hasta por el- el gobernador y eso que vino. Claro que era Uranga, sí. Sí, hasta el En la 62. escuela 32, después la 47, cuando la hicieron, en el 50 la inauguraron, pero la escuela fue en el 80, pero primero estuvo en los campos de la señora Honoria de Cicerone. Cicerone, que después pasó a ser de la Ella- familia Farneda. Allá, claro, ella otorgó una casa en préstamo o en alquiler para que funcione la escuela, los primeros comienzos de la escuela número 47. Claro, pues, 47, esa es Evaristo Carriego. no, Olegario. Era otro poeta. Olegario Víctor Andrade, sí. Claro, y eso era porque los gurises del fondo de la colonia contra el Toledo le quedaba como muy lejos ir hasta la 32. En esa época eran como 5 o 6 kilómetros. Además que, esa era una cosa, además que la escuela 32 tenía una alta cantidad de alumnos, porque no eran solamente chicos, porque iban jóvenes y hasta adultos, porque en realidad la escuela empezó a funcionar con chicos y con gente grande mayor, que tenía ganas. Claro que tenía ganas de aprender a leer y a escribir. Claro, y bueno, y la matrícula era muy alta, entonces surgió la necesidad de una nueva escuela, y ahí surgió la 47, la escuela 47 Olegario Víctor Andrade, que su primera directora fue una señorita Carmen Laveque de apellido. Mira, a esa escuela fui yo. Y por ahí hay una Cairolo que estuvo en los primeros, yo no alcancé con esa, porque ya se ve Cairola. Sí, yo te digo, traje un resumen nomás, viste, más o menos, pero sí, Yo me acuerdo de la remodelación de esa escuela, porque yo tenía 6 años más o menos. Mi tío era el diputado en esa época, Jardo Buller, y me acuerdo que estaba bastante, fuimos una vez bastante caída, que se otro más la acomodaron. Junto a esa escuela se acomodó después la policía de allá de Tatutí. Claro, también se hizo, o sea, eso se hizo nuevo, pero esa escuela la habían arreglado en la época esa. Y la escuela 30, también la Cabildo Abierto se llama esa. Cabildo Abierto, la escuela 30. Sí, bueno, esa también habían reparado bastante. Sí, y otra institución importantísima ahí en la zona de la Florida es el club, como estaban nombrando. Que Y también, la cooperativa. Y la La cooperativa. cooperativa que en su momento fue, sí. Y- Grandioso lo de la cooperativa. Yo no sé qué pasó a la larga, pero no existe más, pero qué lástima. Y la cooperativa era como que todos los colonos eran socios como cualquier cooperativa, funcionaba con los colonos como integrantes como socios de... Sí, se formaban comisiones cada periodo, votaban de nuevo y no. Pero La cooperativa era no es que no se atendía al que no era socio, creo que atendían. Hacía compras en general, Claro, sí, y claro. vendías cosas en general también. Claro, por eso hacía acopio de la, Sí, hacía acopio de la sí, producción, sí. Ahora seguramente que respondía con alguna otra mercadería que le hacía falta a los clientes, a
a los vecinos de la zona, seguramente. Los gerentes Parece de consumo también. Los gerentes empezaron por la primera, creo que fue Aníbal Linier, un hijo de ahí de la Florida. Por ahí a lo mejor lo tienen los demás. En una época tuvo un hermano mío, Rogelio, tuvo muchos años ahí también. No por decir porque es mi hermano, porque no queda feo eso, pero ya ha progresado muchísimo un tiempo eso. Ahí, compró un camión y con acoplado un Chevrolet. Pero es cosas serias. Sí, era que trasladaba la mercadería también para a otro. Las comisiones las formaban por elección. Claro, sí, seguro. El 19, como toda comisión. Claro. El 10, perdón. Sí. El 19 de agosto del año 1950 se reunieron por primera vez para conformar la cooperativa. Y el 14 de septiembre de ese mismo año quedó conformada totalmente la cooperativa. Y a regir con un estatuto que llevaba la inscripción 2514, afiliada a la Federación Entrerriana de Cooperativas, a Fraternidad Agraria Argentina y Coninagro, con el nombre de Sociedad Cooperativa de Productores Agropecuarios Limitada General San Martín, en homenaje justamente al centenario de la muerte de San Martín. Y la cooperativa funcionaba donde hoy está la grutita, pegado al edificio del club, que hasta no hace muchos años había una parte del edificio en pie todavía de lo que era la cooperativa en su época. Claro, la parte del Club Social y Deportivo de la Florida, o sea que está incluida dentro de lo que era la Cooperativa General San Martín, pero como era del Estado el terreno, el gobierno a través de Comodato le otorgó al Club La Florida para, bueno, lo que es hoy el club. De hecho, la cooperativa estaba estaba su parte edilicia hasta no hace muchos años, cuando el gobernador en ese momento, que era el doctor Busti, le otorgó a la Junta de Gobierno de la Florida la posibilidad de que eso sea no destruido, ¿cómo que se llama? Cuando se desarme, que se desarme eso. Siempre, tiene un nombre eso, como es, bueno. La demolición. Exactamente, la demolición de la cooperativa siempre y cuando sea para hacer algo mejor. De hecho, fue donde se construyó la gruta Nuestra Señora de Itatí y algunas mejoras que se están haciendo anualmente. La pregunta es volver un poquitito para atrás. Los caminos, ¿quiénes los arreglaban? ¿Tenés idea? Los caminos en la colonia, ¿lo arreglaban los colonos a través del consorcio o era el Estado que arreglaba los caminos? Y cuando eran caminos de tierra, sí. Eso. Bueno, y se andaba en caminos de tierra y... ¿Y quién lo arreglaba? Se juntaban los vecinos, Yo creo que el Estado en los caminos vecinales nuestros, en ese momento estaba ausente. Pero sí se juntaban los vecinos linderos y... ¿Consorcios? Consorcio no recuerdo que se haya hecho consorcio. Pues yo me acuerdo acá el de Mandizodí, por ejemplo, sí había un consorcio. Puede ser. Después nos empezaron a tapar con asfalto y entonces... Bueno, sí, eso es otra cosa. Sí, claro, el asfalto de la Ruta 1 que hay, eso está lleno, sí. Ya van a empezar los caminos. Claro, y tiene la ampliación de los costados también. Claro, sí, seguro, camino de Sirga, como plantar. No estamos invitados para esa cosa, pero es una salida de la rueda. Claro. Cuando empezaron a echar el ripio, que vos te vas a acordar porque sos joven, pero ya cuando empezamos a ver los montones de piedra de Chajarí hacia el norte, fue lo más grande para camiones que había. Cuando ripiaron la Ruta 1. La primera vez. Adelanto bárbaro. Pero ese lo hicieron, lo prometieron y lo hicieron. Sí, eso habrá sido durante la gobernación de Uranga, habrá sido... No, después de Uranga, ¿no? No, pues yo me acuerdo... Después de Uranga. Después del gobernador Uranga. Sí, pues yo me acuerdo del diputado Farrás, que era de acá de Chajarí, por menta, pues yo era muy chico, había promocionado el tema del enripiado de la Ruta 1. Y él era diputado de la gente de Frondizi, ¿no? De Uranga, casualmente, el gobernador. Como para ir cerrando la última parte de la nota, porque tenemos que trabajar. Espérate un momentito, que le voy al aire. Tommy, ¿en qué año se enripió la Ruta
la ruta 1, va a llegar allá a Malambo. A ver si él está sabiendo, nos está escuchando. Voy a presentar la última parte que les voy a tirar, que los dos me van a saber decir, pero no le voy a hacer la pregunta todavía. Este próximo bloque de Colonia La Florida, la auspicia Se Remontarás. Ver la satisfacción del cliente y los resultados reales de nuestros productos nos motivan a seguir mejorando todos los días. Abrimos de lunes a viernes 7:30 de la mañana y por la tarde abrimos desde las 15:30. Estamos ubicados en Villa Libertad, entre Siguro y Belgrano. Se Remontará, resultado que se ven, confianza que se construye. Che, no, lo que quería es la parte chimentera. A ver. El Club La Florida. Había bailes ahí, se han formado familias, parejas. A ver, cuéntanos un poquito, porque los bailes de La Florida se conocen, que vos hablás con alguien, con el Alejandro que no es de La Florida. Pues yo me acuerdo de los bailes en los galpones. Claro, a ver, cuéntanos un poquito cómo empezaron los bailes y las jodas allá en el Club La Florida. Bueno, que seguramente José tiene más experiencia que yo para contar, pero desde que yo recuerdo que iba prendido de los bolsillos de mi papá, que mi papá y mi mamá iban a los bailes, en esas épocas ya hacía mucho tiempo que había bailes donde contrataban conjuntos, se llama, claro, grandes, famosos, chamameceros, pasaron todos, Ernesto Montiel, Coco Marola, Tarragorró, el Cuarteto Imperial en sus comienzos. Sí, ¿y quién traía esos conjuntos de tanto renombre, que era como decir traer a Abel Pintos ahora, traer a Soledad, grande del nivel nacional? ¿Había comisiones o había gente poderosa atrás del club? No, desde que se fundó el club siempre hubo comisiones y fueron las comisiones que hacían estas contrataciones. Después, en una época, ya en el año 1980, y bueno, el club dejó de funcionar por X motivo, y ahí lo tomó un privado también, donde hizo muchos eventos bailables, donde en ese momento eran los moros, los alfiles, los iracundos, era eso el boom del momento. Ahí sí era por 2 o 3 años hasta que se volvió a conformar nuevamente una nueva comisión. Hubo un señor privado que por un par de años hizo bailes. Sí, y los bailes se hacían allá pegados a la estancia, lo que hoy es el viejo. Que todavía está ahí. Ah, todavía está el galpón. Está el galpón, que era el corral de las vacas de la estancia. Y el tanque australiano sigue estando. Sigue estando el tanque, el molino. Claro, los que desaparecieron son los pinos. Se secaron todos. Sí, y aparte que voy a decir chimentera, así se han formado parejas, yo creo que centenares de parejas. Ahora José va a tener más experiencia que yo en contarlo. Me refiero a que conoció más el club viejo que el nuevo. En una de las cosas de alguien puso algo para conseguir músicos de ese nivel, no tan lejano, que fue Víctor Dalsoto, uno de los grandes promotores, tenía contacto, él y algunos más, y llegaron, hoy día a lo mejor lo tiene todavía, pero ya no está en eso, pero... Sí, Víctor era uno de los... Sí. Era como el intermediario, ¿no es cierto?, el contratista de los músicos, ¿no es cierto? Sí, pero él trabajaba por fuera de lo que era la comisión, ¿no es cierto? Pero quienes organizaban todo, no sé si en algún momento habrá sido de la comisión, quizás sí, presidente no lo fue. Pero él era quien contrataba a los músicos a través de... O sea, que la comisión lo contrataba a través de Víctor Dalsoto. ¿Y cuánta gente se juntaba en un baile en esa época para tener más o menos una idea? Galpón lleno. Sí, cuando eran 700, 800 personas era un fracaso. Ah, la mierda. Sí. Ah, pero eran... Sí. No, porque hoy meter 800 personas en un evento es mucho. Claro. Hacían sorteo en los bailes, ¿eh? Ah, mira. No, lo digo que era un fracaso con 700, pero con 500 personas sí ya consideraba un baile pobre. Un baile pobre. Sí, ¿Qué lo parió? Y después tenía su fama. Venía al Club La Florida, venían de distintas colonias. Pero sí, de parte de Corrientes, Mocoretá, hoy día todavía tiene fama. Sí. Capaz que no había tanta joda como hay ahora. Capaz que un baile en La Florida, pero no había tanta competencia como hay ahora, que hay baile en todos lados. Claro, pero tampoco había mucha difusión, porque no había medios de difusión. Era más que nada el boca a boca, ¿no es cierto? La llegada,
damas y todo, para armar las parejas. Íbamos un sábado a la 47, otra vez en la escuela 48. Eran las escuelas que hacían 3 o 4 veces por año un baile para beneficio. Para beneficio de la cooperadora. Y si no era 100% el club. Pero sí, pero es así. Y ahí le mandaban un mensajito a la dama si iban a ir al baile, ¿no? Y no me diga nada del cabezazo cuando estaba allá. ¿Cómo Te voy a era? contar una anécdota ya que estamos ya un ratito. Que en esos tiempos se iban Tulsi con las mamás, las mujeres. Sí, sí. Y yo tenía mi señora y mi suegra y otra hermana. Iban a los bailes y llevaban una almohada para tener por cualquier cosa, si hacía frío, esas cosas. Y entonces, ¿quién hacía después para bajarla allá? Porque ni una de las dos le interesaba entrar con una almohadona ahí en un baile de la bonita. No era muy fachero. Y entonces hacían un convenio, el padre le dijo, bueno, él que una tiene que hacer eso del caballo y si no, no le doy el sulky y tiene que quedarse a pie. No le daba. Entonces entraba había que bajar el almohadón, había que bajarlo porque si no estaban allá 10 leguas y quedaban a pie. Anécdota. Sí, y otra anécdota también era cuando se cortaba la luz, porque desde que yo recuerdo había un grupo electrógeno, pero sabía cortarse la luz. Pero no siempre andaba. No siempre andaba, hasta que lo volvías a hacer funcionar al rato. Eran las linternas que andaban de los papás alumbrando a la que no se pierda la gurisa. Mirá vos. Mirá vos. Sí, automáticamente se encendían las linternas, parecían luciérnagas en la oscuridad, ¿viste? Y más que nada si era en el momento que estaban bailando, ¿viste? Claro. Mirá vos. ¿Cómo? El grupo electrógeno habrá sido un diar, capaz. Eso, Un winco. Un winco era ese. Era uno que lo tenían en una casita allá atrás que hacía un batifondo que tenía que ser fuerte la música para que no se escuche el tenía 2 pistones o no, hacía sí, tiene que haber sido de 2 pistones. Sí, es cierto, sí, estaba en la casita acá. ¿Cuál cantaste ir a los bailes ahí? Yo me acuerdo que íbamos con Pinino Cianciarini y por ahí sabían andar con madreja arriba del techo y nosotros éramos gurises y la queríamos bajar del techo, pero en el baile tenían otra cosa más interesante que hacer. Y tenían, en el baile no nos daban bolas. Sí, pero el club viejo supe ir algunas veces, pero creo que yo era joven cuando ya se mudó el club para el club nuevo y ya no era el club del éxito, que creo que una vez vino Ibotí a la cancha vieja del club. En una jineteada. Que fue, no me acuerdo, pero había gente, yo recuerdo que vino Ibotí y la multitud que fue. Claro, y en ese momento era Tico Caprotti el presidente. Capaz que sí, ahora Héctor Hugo Caprotti, y después volvió a traer a Ibotí de vuelta ya para un bailable. Y ahí arrancó Miguel Figueroa, ese estilo de música donde en el club viejo. Claro, el chamamé maceta cuando llegó. Yo les quiero agradecer muchísimo la visita, quedaron muchas cosas muchísimas, y anécdotas para contar. Para contar a montones, así que lo vamos a invitar de vuelta en cualquier momento. Porque la parte social de la colonia tiene historia para contar. Sí, quedó mucho, pero muy agradecido por la invitación y lo poquito que pudimos sacarle de la duda, o por lo menos para informar a la gente. Creo que queda mucho para hablar todavía, pero muy agradecido por la invitación de hoy. Lo que pasa es que el tiempo es tirano y resulta que si nosotros no trabajamos, no cobramos. Exacto. Es un tema. Es decir, el vil dinero está por delante. Bueno, agradecerle a los dos y comprometerlos para una próxima vez seguir conversando, ¿no?